Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un año, luz que ilumina mi camino. Ya hoy estamos llegando a nuestro episodio número 23. ¡Wow! ¡Qué bendición! Episodio número 23, ya hemos transcurrido de este 2026, 23 días. Recordemos también que la palabra rema para este nuevo año es ejercitándonos para la libertad. Bueno, y el título de nuestro podcast de hoy es Tú tienes las llaves. El 15 de enero del 2009, el vuelo 1549 de US Airways colisionó con una bandada de gansos. Ambos motores fallaron, el avión sobrevolaba Nueva York, se cernía un desastre potencial. No solo los 155 ocupantes del vuelo estaban en peligro, sino también miles más podrían morir si el avión chocaba contra el rascacielos de la ciudad. El capitán Chesley, alias Sully, pilotó el avión con inmensa habilidad y valentía. Realizó un aterrizaje de emergencia exitoso sobre el río Hudson. Ni un solo pasajero murió ni hubo heridas graves. Días después, el alcalde de Nueva York le concedió al piloto heroico que había salvado a tantas personas las llaves de la ciudad. Y es que darle a alguien las llaves de una ciudad implica un privilegio enorme. Es un símbolo de acceso y autoridad. Las llaves se dan usualmente en reconocimiento por algún servicio notable a una ciudad. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es quien tiene las llaves. El Cristo resucitado dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¡Wow! Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Por medio de su muerte y resurrección, Jesucristo ha logrado una salvación más grande que la de cualquier ser humano hubiera podido lograr. La autoridad que Él ostenta como resultado de ello es también la más grande que pueda existir. ¿Cómo así? Así es, no hay nadie que tenga una autoridad mayor que Jesucristo. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sí estás escuchando? De manera sorprendente, Jesús también le da a Pedro y a la iglesia, sí, a usted y a mí, las llaves del reino. ¡Wow! Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 19. Y pensar que hay tantos hijos de Dios que se sienten sin fuerzas, desanimados, deprimidos, derrotados, fracasados, sin ninguna clase de autoridad espiritual. Es que al parecer no entienden lo que Jesús les ha dado. Voy a decirte algo que va a estremecer totalmente el reino de las tinieblas. Tú no eres alguien desprovisto de fuerza. Tienes el gran privilegio de haber recibido las llaves del reino. Sí, lo escuchaste bien. Tú que estás escuchando este podcast, no eres un cualquiera. Eres un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, al cual Él le dio las llaves del reino. ¡Wow! Bueno, vamos a empezar la lectura de hoy en el Salmo. Vamos a leer Salmos capítulo 14. Recuerda que este año estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces voy a leértelo. Salmos capítulo 14 en la Nueva Traducción Viviente. Para el director del coro, Salmo de David. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel
se gozara. Wow, qué bendición, porque a través de esta lectura de la palabra recibimos fuerza, recibimos poder de lo alto para que nuestras vidas hoy por hoy puedan salir adelante. Bueno, y la lectura de este salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy, y es que disfruta el acceso a Dios. Recibir las llaves del reino, como lo dice en Mateo 16:19, significa recibir acceso a Dios. Es lo que Jesús logró por nosotros. Dios siempre ha buscado a quienes lo buscan a Él. ¿Sí? Eso lo dice en el Salmo capítulo 14, versículo 2. Puedes disfrutar del acceso a Dios. Pero nadie es justo, es decir, no hay ni una sola persona perfecta en la tierra. La humanidad por entero, todos, absolutamente todos, hemos pecado. Cada uno de nosotros se ha corrompido, y lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. David describió esta corrupción en términos generales, pero también ofreció dos ejemplos específicos. ¿A qué tipo de corrupción entonces se refería David? La primera es negar la existencia de Dios. Y vemos ahí en el versículo 1, dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es que negar la existencia de Dios también se puede explicar como cuando nosotros hacemos lo malo, creyendo que eso va a quedar impune. Nos pasa a nosotros, pero también le puede pasar a muchas personas en este mundo, a esos dictadores terribles que tiene la humanidad, como los ayatolas en Irán, como esa gente que se ha dedicado a oprimir a los pueblos, y ellos creen que tienen el poder, ellos creen que ellos son Dios. Ellos niegan la existencia de Dios. Lo segundo es fallar en cuanto a asistir al necesitado. Wow. Dice, ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Es que el reino de Dios implica buscar a Dios y procurar justicia para el necesitado. Y es exactamente la nota con la que este salmo concluye. David clama a Dios, quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Mis amados, es que es importante entender de que no podemos frustrar las necesidades, o sea, los planes de las personas que necesitan a Dios. Entre ellos están los pobres, pero también están los pobres en espíritu, aquellas personas también que en un momento determinado están alejados de Dios, y nosotros no les brindamos nuestro apoyo, y nosotros tal vez por pena, tal vez porque no nos queremos meter en la vida de los demás, no les hablamos de un Dios que quiere ayudarlos, de un Dios que los ama, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y ayudarlos a ellos a que puedan tener salvación y vida eterna. ¿Sí? Gracias a Dios lo hizo. La salvación para Israel vino de Sión en la persona de Jesús. Vivió, murió y resucitó para hacer posible que puedas recibir el perdón. Ay, Dios, es que ser perdonado es algo sobrenatural. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo sí. Y es como si me quitaran un peso enorme de encima. Ser justificado por su sangre y recibir el acceso al Padre. Eso lo puedes también leer allá en Efesios capítulo 2, versículo 18. Ahora Jesús te da las llaves del reino de Dios. Vamos a ir, como dice la pastora Marisol, vamos a ir al gym, al gimnasio espiritual. Señor, gracias por haberme dado una justicia que no procede de mis méritos. Gracias por darme acceso al Padre. Señor, hoy te busco. Ayúdame a disfrutar del acceso que tengo a ti, a disfrutar a través de la oración, de la alabanza, del congregarme, del poder estudiar, del poder capacitarme, del poder hablar con otras personas acerca de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a que pueda disfrutar de este maravilloso acceso que tú me has dado a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy. Por eso quiero invitarte a que vamos a Mateo. Vamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente, con sus siglas en español NTV. Los líderes demandan una señal milagrosa. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad.
Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar la señal de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo esto. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. ¡Wow! Esta lectura de la palabra es espectacular. Amo poder leer todos los días la palabra porque es mi alimento espiritual. Y quiero invitarte a que se convierta en un hábito para ti, en una disciplina, que puedas alimentarte, que tu espíritu que está sediento y hambriento lo puedas alimentar diariamente con la palabra del Señor. Bueno, mis amados, y es que la lectura de este segundo punto, o esta segunda lectura, nos da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy, y es: recibe las llaves por la fe. El contexto de la enseñanza de Jesús sobre las llaves del reino es entender y reconocer quién es Jesús. Así como leímos en el Salmo de hoy, Dios busca a alguien que sea sensato. ¡Ey! Para ti, te quiero hacer la pregunta: ¿eres sensato? Porque si eres sensato, Dios te está buscando. De modo que Jesús se mostró bastante sorprendido por la falta de entendimiento de sus discípulos. ¿Todavía no entienden? ¿Cómo es que no entienden? Lo dice ahí Mateo 16, 9 y 11. Entonces Pedro entendió repentinamente, podríamos decirlo, a Pedro le fue revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuenta el contexto que Jesús dio a Pedro las llaves diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. En la versión que leímos, todo lo que prohíbas en la tierra quedará prohibido en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado
en el cielo. ¡Wow! ¿Estás viendo el poder que Dios te ha dado? Todo eso está en el nombre de Jesús. Ese poder está en tu relación con Jesús. Ese poder está en tu comunión con Jesús. Por favor, no andes más solo. No camines solo. Camina con Cristo. Las palabras de Jesús fueron dirigidas a Pedro. Jesús va a edificar su iglesia sobre la fe que Pedro ha demostrado, similar a una roca. Pedro recibió las llaves del reino. Y es que en el día de Pentecostés abrió la puerta a 3,000 personas. ¿Te acuerdas? Ahí en Hechos 2:41, cuando Pedro predicó, dice la Biblia que 3,000 personas se convirtieron. Abrió la puerta para el centurión gentil, Cornelio, y de este modo al mundo gentil entero. Esto lo podemos leer ahí en Hechos capítulo 10. Pero no solo fue Pedro quien recibió las llaves del reino. Más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús asignó a sus discípulos una autoridad similar. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso lo vemos ahí en Mateo 18:18. Estos son la responsabilidad y el privilegio extraordinarios que Jesús nos concede a ti y a mí como su iglesia que somos. Nos da las llaves del reino, como si nos dijera, tendrán acceso libre y total al reino de Dios. Las llaves que abren toda y cada una de las puertas, no más barreras entre el cielo y la tierra ni el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo, y un no en la tierra es un no en el cielo. ¡Wow! Espectacular esto. Jesús dice, por cierto, que el poder del infierno no podrá derrotar a la persona que tenga fe en él. La iglesia, armada con las llaves del reino, puede derribar las puertas del infierno y liberar a los cautivos. A través de estas llaves que el Señor nos ha dado, podemos derrocar también, en el nombre de Jesús, todo poder del mal que maneja gobiernos, sistemas políticos. Todo eso se puede destruir en el nombre de Jesús de Nazaret, y se puede levantar reinos que adoren y glorifiquen el nombre de Dios, reinos que no sean dominados por Satanás, la serpiente antigua, sino que reinos que sean gobernados por el Espíritu Santo, reinos que sean gobernados por hombres y mujeres que se someten a Dios, a la palabra de Dios, y que someten su voluntad al Señor. Las puertas del reino de la muerte no podrán sostenerse contra la iglesia. Las puertas son defensivas, no ofensivas. Es la iglesia la que está a la ofensiva, de modo que puedes tener la certeza de la victoria contra las defensas del enemigo. Asimismo, puedes disfrutar del maravilloso privilegio de ver a la gente recibir la libertad por la predicación de la buena noticia del reino. Puedes gozarte de ver gente librándose de la drogodependencia, es decir, de toda esa drogadicción, del alcoholismo, de la inmoralidad sexual. Pueden salir mujeres atadas a la prostitución y ser libres, hombres atados a la promiscuidad sexual, hombres atados a lo que es la pornografía, y ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Puedes ser libre de cualquier delito, de cualquier otra atadura. Puedes afrontar desafíos con confianza, sin temor al mal, sabiendo que participas de una autoridad espiritual significativa. Alguien dijo algo muy especial, y eso me llamó la atención, de que el éxito de aquella operación quirúrgica que sucedió hace tan solo unos días en Venezuela, donde el gobierno de los Estados Unidos pudo capturar al narcotraficante y dictador Maduro, Nicolás Maduro, y es que la gente centró sus miradas en los helicópteros, en el poder militar de Estados Unidos. Pero alguien muy sabio dijo, todo esto se dio gracias a equipos de oración que están levantados en todo el mundo, orando para bendecir la palabra de Dios, para bendecir naciones. Y entonces Dios obró, porque no podemos negar que toda esta estructura criminal del cartel de los soles estaba bajo una cobertura satánica, demoníaca, de brujería, de hechicería y de perversión. Pero gracias a la oración se pudo desmantelar y quedaron inoperantes en el nombre de Jesús. Dios obra a favor de sus hijos. Gracias, Señor, por empezar la liberación en esta hermosa nación de Venezuela.
por liberar a nuestros hermanos venezolanos, por empezar esa liberación. Bendigo al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a todo su ejército. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu promesa tan significativa de que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se ata todo poder del diablo que gobierna a través de Gustavo Petro, que se ata todo poder del diablo que gobierna a través de Iván Cepeda y del comunismo. Hoy lo declaro que se ata ese poder en el nombre de Jesús. Los declaro inoperantes en el nombre de Jesús y declaro sobre ellos lo que pasó en la Torre de Babel, Señor amado, que no hablan el mismo lenguaje. Declaro que no se entienden. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que son perturbados por el poder de Dios y declaro, Señor amado, que no lograrán llevar a Colombia a la miseria, a la ruina, al comunismo ni a la brujería. Declaro que Colombia es el Israel de Occidente y declaro que Colombia es tierra de bendición, que fluye leche y miel. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer otra lectura. Vamos a estar leyendo Génesis 45, Génesis 46 y vamos a estar leyendo también Génesis 47 desde el versículo 1 hasta el 12. Recuerda que estamos en la NTV y empezamos con Génesis 45. José revela su identidad. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «¡Soy José!», dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?». Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. «Por favor, acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas, y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y los de tu casa y todos los animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos. También puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible». Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. El faraón invita a Jacob a Egipto. La noticia llegó pronto al palacio de Faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José: «Dile a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán lo mejor que esa tierra produce». Después el faraón le dijo a José: «Dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas, y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será para ustedes». Así que los hijos de Jacob hicieron lo que
Hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado y le dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto, 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir y verlo antes de morir. Bueno, pasemos ahora al capítulo 46 de Génesis. Viaje de Jacob a Egipto. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces Jacob salió de Berseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él juntos con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos y nietos, hijas y nietas. Se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel, los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Esrom y Carmi. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Joad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares y Sera, aunque y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrom y Jamul. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Puga, Jasub y Simrón. Los hijos de Zabulón fueron Sharet, Elón y Jalel. Esos fueron los hijos de Lea y Jacob que nacieron en Padán Aram, además de su hija Dina. Los descendientes de Jacob por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Zephón, Hagi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Insúa, Isui y Beria. La hermana de ellos se llamaba Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpa, la sierva que Lea recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Silpa fueron 16. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José nacieron en la tierra de Egipto, fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naam, Ei, Ros, Mupin, Upin y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Husim. Los hijos de Neptalí fueron Jaasel, Guni, Jezer y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la sierva que Raquel recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bila fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. La familia de Jacob llega a Gosén. Cuando ya estaban cerca de llegar, Jacob mandó
que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la tierra de Gosén. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José: ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre: iré al faraón y le diré: mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales. Han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen. Después dijo: cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Capítulo 47. Jacob bendice al faraón. Entonces Josué fue a ver al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños y sus manadas y sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: ¿a qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos: somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén, y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó el faraón. Jacob respondió: he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimento a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cierto que sí? La lectura de este pasaje nos llena de ánimo y nos llena de vigor al ver la provisión de Dios. Entonces el tercer punto es: abre puertas y ve vidas cambiadas. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Esto lo escribió Alejandro Dumas. ¿Qué fue lo que dijo? Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Jacob, es decir, Israel, y su familia habían pasado por un dolor profundo, pero ahora experimentaban una felicidad suprema. En ocasiones, dice el pastor Nicky Gumbel, trato de ocultar mis emociones, pero José era un hombre de emociones intensas. Al identificarse ante sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Puedo decir que me parezco en algo a José. No he llevado una vida de santidad como la de él, pero sí puedo decir que soy un hombre de emociones intensas. Al identificarse ante sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Las emociones son una parte significativa de nuestra vida. Somos creados con manos, con pulmones, y es importante entender que Dios creó las emociones. Las emociones en sí no son malas. Cuando nos dejamos gobernar por ellas, es lo que está mal. Por lo tanto, no temas mostrar tus emociones. Jesús lloró, mostró compasión públicamente, también se reía públicamente. José perdonó totalmente a sus hermanos. En su libro Total Forgiveness, Perdón Total, Kendall describe esta realidad en términos personales como una de las cosas más difíciles que le podrían haber vivido, pero también lo más grandioso que nunca le podrían solicitar. Una bendición inesperada emergió al comenzar a perdonar. Vino a mi corazón una paz que no había sentido por años. José fue capaz de entender que pese a las dificultades por las que había pasado,
pudo ser usado por Dios para salvar vidas. 3 veces expresa que fue Dios quien lo envió. José dice: no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Al mirar atrás veo cuántas veces me preocupé innecesariamente. Si solo hubiera confiado en Dios de manera absoluta, me hubiera ahorrado mucha confusión. Considera cuánto debe haber sufrido Jacob por José, cuando Dios en realidad tenía todo bajo control. ¡Wow! Y qué palabra, Señor. Jesús dijo que vino a cumplir el Antiguo Testamento. Eso lo dijo allí en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. La historia de José es un buen ejemplo de ello. Jesús cumplió lo que fue anticipado por José. El sufrimiento de José fue parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Al salvar a su pueblo, Dios hizo de Josué administrador y gobernante sobre todo Egipto. Eso lo podemos ver en Génesis 45, del 8 al 9. Una de las claves del reino es entender que Jesús es el único Salvador del mundo. Ver que detrás de la cruz estaba la mano de Dios salvando vidas, entre ellas la tuya y la mía, a través de un costo muy grande. El sufrimiento de Jesús por una salvación de manera extraordinaria. Dios ha hecho de Jesús no un solo gobernante terrenal, sino el Señor de señores y Rey de reyes de toda la creación. El héroe del vuelo 1549, Sully, salvó a 155 personas que iban en el avión y también salvó tal vez miles de personas que estaban en cualquier edificio rascacielos donde hubiera podido estrellarse el avión. Él recibió las llaves de Nueva York. José salvó la vida del pueblo de Dios y fue hecho administrador de todo Egipto. Jesús salvó al mundo y recibió las llaves del reino, las cuales, sin merecerlo nosotros, las delega en ti y en mí. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos! Vamos a orar. Gracias, Señor, porque por medio de Jesús puedo recibir el perdón total. Ayúdame a perdonar por completo a cada persona que me ha herido, ofendido, dañado, lastimado. Gracias porque esta es una de las llaves del reino, que podamos como iglesia usar la llave para abrir las puertas del reino de la muerte y liberar a los cautivos. La pastora Pippa Gamble genera el siguiente comentario basado en Génesis 45, 46 y 47. La reconciliación solo es posible con una gran dosis de perdón. El perdón de José a sus hermanos fue total, amor que cubrió una multitud de pecados. Si yo hubiera sido Jacob, tal vez me hubiera enfurecido con mis hijos por todo el sufrimiento que me hicieron vivir. Pero Jacob estaba demasiado gozoso por saber que su hijo seguía vivo. Todos habrán quedado maravillados por el extraordinario plan de rescate hecho por Dios. Así es, pastora, 100% con usted en este comentario. Recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.